Buen día, me permito hacer este pequeño video para poder explicar algunas de las actividades que nos van a ocupar estos días, no solamente del encuentro presencial, sino tras este proceso que creo que es el más importante porque ahí no solamente se queda en un carácter reproductivo, sino también que pasamos a un plano de producción, sobre todo encaminados hacia la tarea final, que es donde se expresa con mayor amplitud y profundidad lo que ustedes han ido no solo aprendiendo, sino como decía, transformando a partir de propuestas efectivas que vayan a hacer, porque precisamente en eso consiste la educación de posgrado. Tenemos organizado el módulo en un foro 1, una tarea, un foro 2 y finalmente una tarea final. El objetivo de los foros es sobre todo un carácter más, diríamos, de la experiencia, del criterio, de la propia concepción que ustedes tengan de las primeras impresiones, aproximaciones o ya experiencias del trabajo referido a la estimulación neurosensorial y las estrategias y técnicas específicas que se aplican en cuanto al ejercicio terapéutico cognitivo o llamado también método de Perfetti, basado principalmente en los principios de la neurofacilitación propioceptiva que ya fue estudiada mucho antes del año 50, ¿no? Y que ha sufrido transformaciones y aplicaciones terapéuticas entre el año 70, 80 y hacia el 2000 ha tenido un tránsito importante en tanto que se han ido organizando conceptos como por ejemplo el concepto desde el método Bobat, desde el método Kabat o conceptos como Castillo Morales que también van a estar fundados en los mismos principios. Aunque Boita va a presentar algunas pequeñas variantes, digamos, en torno de cómo funciona neurofisiológicamente esta metodología, finalmente todas ellas van a tener nomás su base en una explicación neurofisiológica funcional del sistema nervioso central y su articulación con las acciones del sistema nervioso periférico. Estas actividades del foro, por tanto, ¿no es cierto?, no son tan de un carácter teórico reproductivo, sino más bien de que recoge sus propias impresiones acerca de la técnica como tal. En cuanto a lo que es la organización de la lectura 1, por ejemplo, ¿no? Ahí se ha documentado y se ha vaciado un material que precisamente habla del ejercicio terapéutico cognoscitivo, el concepto de Perfetti, a partir de una lectura que nos propone un colectivo de autores que ha trabajado el año 2005 o 2006, perdón, precisamente con la intencionalidad de ver a partir de estudios de caso cómo se realiza este tipo, se aplica este tipo de técnica en una investigación que documenta precisamente los resultados obtenidos y la pregunta del foro está orientada precisamente a recoger esas impresiones que ha hecho en una primera parte esta lectura, ¿no? Entonces acá nos pregunta qué es un método de rehabilitación que nace, es un método, dice Perfetti, que nace en Italia a principios del año 70 y que ha ido evolucionando paralelamente a las neurociencias. Dice que justamente ha adquirido este carácter de facilitación cortical superior, luego se ha hablado de un control secuencial y últimamente desde este concepto. Comenta, dice en no más de 10 líneas, tu criterio al respecto de la lectura 1. ¿En qué medida tú consideras, no es cierto, en una tabla qué fortalezas tiene este método o este enfoque de ejercicio terapéutico cognoscitivo y qué otros elementos tú ves como debilidades del método, ¿no es cierto? Si has tenido experiencia práctica o caso contrario, desde tu propia experiencia teórica, cómo ves las debilidades, por qué no lo has podido aplicar o qué dice la lectura también, ¿no es cierto?, respecto de que se pudiera o no aplicar. La primera tarea está enfocada, dice, a partir de la lectura de la presentación 1, analiza la aplicación del método Perfetti en el dolor neuropático y la patología del nervio facial, que serían dos de las características más importantes en las cuales se aplica. Puedes consultar otros libros, otros artículos, ¿no es cierto? Y además explica ahí que no sea la extensión del trabajo menor a 3 páginas porque permita quizás incorporar criterios personales, criterios de otros autores, qué es lo que piensan en cuanto a los resultados que han encontrado de investigaciones con el dolor neuropático y también el compromiso facial. En el foro número 2 estamos justamente haciendo una introducción a un video
del concepto Castillo Morales, y se habla de cómo en el año 70 este autor argentino ha empezado a estudiar la importancia de la regulación orofacial y cómo hay, digamos, elementos que fundamentan su base desde el punto de vista neurofisiológico, anatómico funcional, cómo hay características antropológicas, sociales, ecológicas, pedagógicas y filosóficas de su concepto, en tanto que lo considera naturalista, donde no se requieren medios especiales ni muy sofisticados para poder aplicar. Esta lectura finalmente, ¿no es cierto?, termina hablando de qué es la terapia de regulación orofacial y cómo esta tiene su efectividad justamente en regular las alteraciones sensorio-motrices de la cara, la boca, la faringe, y aunque empezó trabajando en niños, ¿no es cierto?, vamos a ver cómo su efecto en las enfermedades neuromusculares, paresias musculares, diríamos estados secundarios a traumatismos encefalocraneanos, hemiplegias y otros, permite regular lo que van a ser los procesos de masticación, deglución, alimentación y finalmente el lenguaje, haciendo funcional precisamente todo este proceso que afecta al paciente que ha sufrido algún traumatismo de cráneo o algún accidente vascular. Y también acá él nos habla de su terapia en cuanto al abordaje con niños, porque no nos olvidaremos, ¿no es cierto?, cuál